InfoSalud. Tenemos dolores. Consultamos médicos. Nos preguntamos cómo prevenir. Nos proponemos empezar a cuidarnos. Pero, ¿cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mam? Seguimos aquí en el aire de la radio municipal para este segmento. Estamos hablando de InfoSalud, por eso la tenemos aquí a mi derecha, ubicado para las personas que nos pueden ver a través de Facebook, Radio Municipal FB. La tenemos a la señorita Daniela Hierase. ¿Cómo va, Dani? ¿Qué tal? Bueno, buen día a todos, buen día a los colegas acá, a los operadores. Y bueno, nada, siempre con un gusto poder dar información de la Secretaría de Salud de Florencio Varela. Hoy vamos a hablar sobre anticoncepción, salud sexual y reproductiva, y para ello tenemos como invitado al doctor Osvaldo Moreno, que es el referente del programa de salud sexual y reproductiva, y bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Es así. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, yo hace muchos años que trabajo en el municipio de Florencio Varela. He trabajado en el hospital de Florencio Varela también durante 20 años. Y en este caso estoy a cargo de los programas de salud sexual y reproductiva, como dice Dani, y otro programa que en este caso no vamos a hablar, que es el programa génito mamario, la prevención del cáncer mamario y de útero o cervical. Bueno, él es médico, ginecólogo, así como decía, hace mucho tiempo está en la salud pública de Florencio Varela. Y bueno, la idea hoy es contar un poco, ¿no? De qué se trata este programa de salud sexual, reproductiva, cuáles son, digamos, las personas beneficiarias, a quién está destinado y cuáles son los objetivos, ¿no?, de este programa. Bien. Para hacer un poquito de historia, el programa se creó en el año 2003. 2003, como otras muchas cosas que incorporó a la salud pública el doctor Ginés García, que bueno, hoy tiene ese problemita por una pequeña equivocación o lo que sea, pero no podemos, el otro día estaba escuchando al ministro de Salud de Cava, Fernán Quirós, que decía que no se puede opacar toda una carrera y todo lo que le brindó a la salud pública el doctor Ginés González García. Así que bueno, fue creado por él bajo una ley que no me acuerdo el número, pero en el año 2003... O sea, antes de esa gestión no había ningún programa referido había a la programas gestión. así más regionales, eran programas más regionales, pero se hizo una ley con un programa nacional que contempla la anticoncepción en todos los puntos del país, y se incorporaron muchos métodos más modernos que los que existían en ese momento. En ese momento solamente contábamos con DIU y con pastillas anticonceptivas. Después se fueron incorporando otras mecanismos de anticoncepción más modernos. Y bueno, y cubría todo el país y a todos los a todos los centros públicos. Eso fue una ley en el año 2003, empezó a funcionar muy bien. Aparte, no solamente la ley contempla la parte de anticoncepción, sino la de educación sexual, como dice, antes era salud sexual y procreación responsable por el tema de la anticoncepción, ahora es reproductiva, porque también apunta a que la que no puede concebir o no puede embarazarse, etcétera, las parejas que no puedan, por algún motivo médico, no puedan tener hijos, también esta ley los protege, y se le hacen los estudios y se le da las posibilidades de que puedan tener hijos. También contempla la parte de diversidad, es algo bastante más nuevo. Las parejas o las personas trans o de otra
forma de distintos géneros, claro, ¿no? O sea, incluir a distintos sí, géneros. Se le puede hacer lo mismo que a cualquier persona heterosexual, vamos a decir, cuidar su salud primero y después se puede hacer hormonización, hasta incluso las cirugías. O sea que a través de este programa que se incorporó mediante ley, como decís, Osvaldo, se fue ampliando el derecho, digamos, a todas las personas a cuidar su salud sexual y reproductiva, ¿no? Tal cual, universalmente, sin distinción. Bien, bien. ¿Y en Florencio Varela cómo se fue trabajando esto? Bueno, Florencio Varela en eso tiene una tradición que siempre lo hablamos, siempre se fue cumpliendo con todos los programas que el Ministerio de Salud de la Nación va lanzando, los de la provincia también, que son generalmente van de la mano de, en provincia, por ejemplo, tenemos el mismo programa, que es un paso anterior a que pase al municipio, ¿no es cierto? El programa de salud sexual nacional rige para todos, para toda la nación. Nosotros tenemos el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que sería lo mismo, nada más que nos dedicamos más a la parte logística, de conseguir los insumos, de repartir los insumos en los distintos municipios, etcétera, etcétera, pero es lo mismo. Que es una tarea bastante ardua, ¿no? Digamos, mucho, porque sí, la provincia es bastante grande, ¿no? La provincia es grande, nosotros pertenecemos a zona sexta, que abarca todos los partidos que tenemos alrededor, Loma de Zamora, Lanús, Berazategui, Quilmes, etcétera, ¿no? Y acá en el distrito, entonces, se garantiza este derecho, como bien decías, a través de los centros de salud del Hospital Mi Pueblo, ¿no? Exactamente, siempre estuvo garantizado, siempre tuvo épocas de más productividad, de menos, con pandemia, sin pandemia, con más insumo, con menos insumo, pero siempre estuvo garantizado. En Varela hay una tradición que no es de ahora, es de siempre, de darle mucha importancia a la salud y especialmente a la salud materno-infantil, porque lo que apunta este programa, uno digamos de las columnas vertebrales del programa, es cuidar la salud materno-infantil, ¿no es cierto? Cuidar que las mujeres no se mueran por un aborto, que no se mueran porque sabemos que el riesgo mayor son los embarazos no deseados, los embarazos en las adolescentes, en pacientes que quizás no están en condiciones clínicas de transitar un embarazo, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que es anticoncepción, no solamente se entrega la medicación, lo que sea, el DIU, el implante, el preservativo, sino que apunta a hacer un chequeo de salud completo para esa mujer. Claro. Además, contémosles a los vecinos también, digamos, además del acceso al recurso en sí, se trabaja, como vos decías, en una consejería, dándole información a cada persona y que cada persona elija o decida su método anticonceptivo, ¿no? Exactamente, más allá de lo que podemos hacer los médicos en los centros de salud o en el hospital, existen consejerías que son, digamos, multidisciplinarias en los centros de salud. Tenemos la mayoría de los centros de salud con una consejería donde intervienen asistentes sociales, psicólogos, médicos generalistas, pediatras, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser un ginecólogo, ginecóloga u obstétrica. Todo el equipo siempre está involucrado en esto. Algunos más, otros menos, pero generalmente de los 40 centros de salud, en todos tenemos un equipo de consejería. Bien, bueno, sabemos que estamos atravesando una pandemia, ¿no? Si bien ahora la situación está como un poco mejor, estamos volviendo a las actividades, pero hace un tiempo atrás quizás hubo mucha restricción, menos circulación, la gente también tenía mucho miedo de salir, de ir a atenderse, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivió esa situación y respecto a este tema, no? Sí, al principio nosotros mismos, los que pertenecemos al sistema de salud, nos sentimos medios perdidos, acorralados por la pandemia. Teníamos un solo objetivo, que era no contagiarnos, no contagiar a la población, ver cómo podíamos restringir la entrada del virus, digamos. Pero bueno, de a poquito nos fuimos acomodando con todos los protocolos que ya sabemos cómo funcionan.
y empezamos a idear todo lo que es anticoncepción más a largo plazo, para que los pacientes no tengan que ir todos los meses a buscar los anticonceptivos, empezar a usar anticonceptivos de más larga duración, los anticonceptivos inyectables, los DIU, los implantes si teníamos, etcétera, etcétera. O en el caso de los anticonceptivos orales, que son las pastillas, en vez de darle la cajita mensual, le damos 2, 3 cajas según como nos daban las cuentas, para que la mujer no tenga que trasladarse tantas veces al centro de salud, o por lo menos una vez por mes. Perfecto, entonces se fue acomodando la atención como para asegurar que cada persona tenga su método anticonceptivo, ¿no? Sí, yo creo que más o menos promediando el 2020, un poquito más en septiembre, octubre, que tuvimos un alivio, ahí nos abocamos a que la anticoncepción, incluso el cuidado de la mujer en general, los análisis, el Papa Nicolau, las mamografías, los controles, etcétera, empezamos no con normalidad, pero empezamos a hacerlo funcionar de a poquito. Ahora estamos casi pre-pandemia trabajando en ese sentido. En anticoncepción seguramente estamos igual que en el año 2019, incluso mejor, porque tenemos más insumos que en esa época. Bueno, entonces empecemos por ahí a hablar un poco también, ¿no?, de anticoncepción. Por ahí la idea de hoy era explicar de qué se trata esto, en detalle, cada método, ¿no? Si nos querés empezar a hablar de, por algún orden, no sé, claro, cómo lo trabajan desde cada centro de salud en esto que tiene que ver con cada método anticonceptivo, ¿no? Bien. Arranquemos por uno, por ejemplo. Bueno, hoy te decía, tradicionalmente nosotros antes contábamos solamente con los anticonceptivos orales y con los DIU. Entonces el programa contempla ahora un montón más de métodos. Los anticonceptivos orales tradicionales, que son las pastillas, cada médico, cada obstetra, cada médico generalista, cada ginecólogo ve con la paciente qué método puede, o prueba también, porque a veces uno no sabe de antemano exactamente el método mejor para esa paciente, y la paciente tampoco lo sabe. Hay pacientes que ya te dicen, yo quiero usar un DIU, yo quiero usar pastillas, yo quiero usar inyectables, y si clínicamente la paciente está en condiciones, se le da el método. Generalmente no tienen contraindicaciones los métodos anticonceptivos. Es muy raro que tengan contraindicaciones, salvo algunos que no puedan consumir estrógenos, por ejemplo las pastillas, las inyecciones, un paciente con hipertensión, etcétera. Eso, por eso tiene que ser evaluada por un médico. Pero bueno, tenemos los anticonceptivos orales que generalmente siempre están asegurados en el centro de salud. El anticonceptivo oral, el anticonceptivo inyectable, que este año está faltando mucho por un problema no del ministerio ni de los Cuando te referís, perdón, inyectable, ¿de qué se trata? Es una inyección mensual. Hay mensuales y hay trimestrales. Las trimestrales se dan a las mamás que están amamantando. Se puede usar en otras mujeres también, eso es un criterio médico, pero tradicionalmente son para las que amamantan. Es una inyección que vos se la das y le dura 3 meses. Es bárbaro. Es cómodo para la mamá que recién tiene un bebé, que no tiene que estar trasladándose todos los meses. Después está la misma inyectable, pero que dura un mes. Es para mujeres en general, siempre que estén en edad fértil, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de 14 a 50 años. Yo quiero volver al tema de las pastillas. No hay ninguna contraindicación, dijiste, salvo algún caso específico. O sea que cualquier persona estaría en condiciones de tomarla, siempre con evaluación, ¿no?, de médica. Sí, una mínima evaluación siempre tiene que tener, como uno ya siempre toda la vida aconsejó, no se puede automedicar. Sabemos que las pastillas anticonceptivas contienen estrógeno, y el estrógeno es un elemento que nosotros decimos es protrombótico, puede provocar algún trombo o algo. Si la paciente tiene ya problemas de trombosis, no está indicado en esa paciente. Si la paciente tiene hipertensión arterial, no estaría indicado en esa paciente. Pueden causar o aumentar, no causar las migrañas también, los anticonceptivos que contienen estrógeno, que son la mayoría. Entonces, en los pacientes que sufren migraña, a veces, si bien no se la va
a provocar, pero sí se la puede aumentar o no responder a la medicación que tiene esa paciente para la migraña, y muchos más, digamos, contraindicaciones no tiene. Pues una mínima evaluación, a veces haciendo la historia clínica. Yo tengo una chica de 20 años y le hago las preguntas, nosotros decimos el interrogatorio, los antecedentes familiares, las enfermedades que tuvo, etcétera. Con eso solo ya alcanza. Después pediremos los análisis y todo lo que se le hace a cualquier paciente. Bueno, y hablemos por ahí, ¿qué nos quedaría? ¿Otros métodos anticonceptivos? Y bueno, el DIU, que se conoce, es muy conocido. Después, de nuevo, tenemos los implantes. Los implantes que son subdérmicos, están dirigidos a una población más joven, de 15 a 24 años. Lo lanzó el Ministerio en el año 2014 para evitar el embarazo adolescente. No es un método de larga duración, dura 4 años, es muy sencillo de colocar. También tiene que evaluar el médico a ver a qué paciente se lo pone, y bueno, es un método que no viene en cantidad como los anticonceptivos. Tiene un costo bastante alto. Se utilizan en determinados casos. Exactamente. Nos quedaría entonces el más conocido, que es el preservativo, ¿no? Y el preservativo, que bueno, ese sí se distribuye gratuitamente en todos los centros de salud. Siempre nosotros estimulamos a que haya lugares donde el paciente mismo lo pueda retirar, no tenga que pedirlo ni nada. El preservativo sabemos que es fundamental, aún usando los otros métodos anticonceptivos, más que todo en la población joven, porque protege de las enfermedades. Claro. Y yo siempre le digo así a un paciente o una pareja: si vos tomás una pastilla que tiene un 95, 99% de efectividad tomándola bien, y usás un preservativo que tiene un 80 y pico usándolo bien, jamás te vas a embarazar. Jamás te vas a... Y de paso te cuidas de las enfermedades de transmisión sexual, que son silenciosas, no hay, salvo que uno haga estudios específicos, cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad de transmisión sexual y transmitirla. O sea que lo recomendable es 2 métodos. Claro, exactamente. Nosotros siempre recomendamos el doble método. Siempre, más que todo en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, en los que no tienen, digamos, una pareja estable, el doble método es siempre casi exigible, digo yo, casi innegociable. Usamos un DIU, usamos un preservativo. Usamos una pastilla, usamos un preservativo. Bien. Usamos un implante, usamos un preservativo. Bien. Osvaldo, ¿qué sucede cuando fracasa algún método? ¿Por qué ocurre eso? Vos hablabas de eficacia, ¿no? Pero, claro, digamos, ¿está dentro de las posibilidades que fracase, o hay un mal uso? ¿A qué se debe? No, siempre hablamos de la eficacia, lo mismo que ahora ahora la población por ahí se puso más al tanto con el tema de las vacunas, ¿no es cierto? De un 80 y pico, 90 y pico, Claro. Esa es la eficacia de un método o de un medicamento. El método, usándolo mal, tiene poca eficacia, no sabemos. Pero con el buen uso, nunca llega al 100%. Claro. Nunca, no hay método que llegue al 100%, no hay medicamento que llegue al 100%. Nadie te puede asegurar un 100% de nada. Pero es muy alto, la eficacia es muy alta. Estamos hablando de casi un 99% de eficacia, y a veces más, 99,5% según los estudios, según el tiempo que lo esté usando la paciente, que esté acostumbrada a usarlo, que lo use bien, puede llegar al 99,5%, que es una eficacia muy alta. Muy alta. Muy alta. Entonces lo importante es que la persona se informe y pueda tomar una decisión, cómo cuidarse, ¿no? Y siempre contarle a los vecinos que tienen todos los centros de salud abiertos como para ir a aclarar dudas, que les expliquen, e incluso recibir un método anticonceptivo gratuito, ¿no? Exactamente. Eso tradicionalmente siempre estuvo, ahora le estamos poniendo mucha más énfasis. Hay que acordarse que también las obstétricas de nuestros 40 centros de salud, que atienden a las mamás embarazadas, por supuesto, después del parto, que ellas hicieron capacitaciones, la ley las ampara ahora un poco más, una ley que salió hace unos años para las obstétricas, donde pueden medicar, pueden
darle el método anticonceptivo. Ellas son las que más conocen a la Eso mamá. es algo nuevo. Claro, ellas son las que más conocen a la madre. La vienen siguiendo en el parto anterior, en el embarazo anterior. Así que ellas están capacitadas para cuando la mujer viene a cerrar la historia con el bebé que todavía toma la teta, etcétera, etcétera, darle el método que mejor les parezca a la mujer y a la profesional. Claro, eso también es importante, ¿no? Durante la lactancia que haya algún método. Siempre, porque está ese mito o esa creencia que si yo doy la teta no me embarazo. Claro. Eso, mentira total. Claro, es menos probable que se embarace, pero no es improbable. Claro, está bien. Es menos probable, sí, Está las bien. mujeres todavía tienen ese concepto antiguo. Bien, Y bueno, tenemos las bien. obstétricas que la verdad que hacen una función importantísima. Sí, hace poquito también. el martes estuvimos hablando con las obstétricas Sí, y también, bueno, claro. les reconocemos, bueno, entonces, como decís, el ginecólogo, el centro de salud, la obstétrica, siempre a disposición para cada vecino. No sé, Néstor, si No, la quieren- verdad que hice silencio porque es muy interesante lo que está diciendo el doctor. La verdad que además el tono de voz que le puso es muy llevadero y la verdad que muy interesante. Y es un mensaje muy importante el que dijo que es 50 y 50. Claro. Porque siempre se dice, eso es responsabilidad de uno, Tal del cual. otro. No, 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 es no. un 50 y un 50. Claro. Y es muy importante ese mensaje, doctor. Exactamente. Tal cual, la cuestión de género, ¿no? La responsabilidad es compartida. Sí, por Claro. suerte hemos avanzado muchísimo en eso. Y los chicos avanzan más que nosotros. Porque la gente de mi edad nos cuesta un poquito, pero los chicos han avanzado muchísimo. Nunca vi tantos chicos concurrir a la consejería, chicos. Ujú. Antes iban las mujeres nada más. Ahora Claro. van, la verdad que como dice él, un 50 y un 50. Qué, qué mensaje muy muy importante que está dando usted, doctor, y de mi parte agradecerles por haber estado aquí justamente en la radio municipal en el segmento de Infosalud, y este mensaje, ¿no?, que tiene que quedar para todos y todas, el 50 y el 50, que no es responsabilidad de uno. Doctor, agradecerle por su tiempo. Dani, también gracias a vos por haber venido. No, gracias a vos y bueno, a todo el equipo. Y nos reencontramos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Cerramos el segmento de Infosalud.